Buenas noches, buenas tardes. Radio Epicentro Argentina y Fundación Junto al Desarrollo los saludan desde Mendoza para todo el país y hacia todos los puntos cardinales. Somos parte de la familia de Epicentro México y sus múltiples filiales en América. Nos auspicia el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil. Desde México nos brinda su apoyo logístico el licenciado Héctor Paz Díaz y el licenciado Eric Álvarez. En Mendoza, nuestro productor, licenciado Marcelo Piatti y yo, Gloria Braschi, una servidora. Hoy tenemos un tema especial para todos ustedes y aquí el título, Información, comunicación en la gestión del riesgo. Algo que lo han pedido muchas veces y no lo habíamos podido emitir, pero ahora tenemos esta oportunidad y vamos a tratar de hacerlo como corresponde para que ustedes puedan interpretar todo lo que viene ahora. En la comunicación del riesgo, enseguida vamos a ver la próxima filmina, si es posible, por favor. Tenemos que considerar que hay que valorar este proceso sustancial en la prevención de riesgo, reducción de la vulnerabilidad, respuesta a emergencias, recuperación, rehabilitación, reparación y reconstrucción luego de un desastre. ¿Y saben una cosa? Es una gran responsabilidad. Y esto lo vamos a subrayar siempre. Recordando un poco más o menos, para hacerlo así rápido, porque ustedes lo deben conocer, ¿cómo es un gráfico de la comunicación? Bueno, tenemos la información que es unidireccional, va en un solo sentido, la comunicación que es en dos sentidos o varios, ahora actualmente con la tecnología es en varios, y ahí tenemos el flujo de la comunicación. Pero sigamos viendo un poco y repasando eh, modelos que en el área de la comunicación lo manejamos, pero no importa que usted no nos comprenda a fondo. Lo interesante es que vean y se informen de que hay numerosos estudios, hay infinidad de definiciones que le van a decir qué es comunicar. En todo caso, acá tenemos uno de Shannon, que es muy antiguo, y también de Berlo. Y también le podemos presentar ahora, en adelante, en la próxima filmina, qué es informar y comunicar según también otra investigación, que es importante lo que dice. Yo voy a rescatar sobre todo que informar no es comunicar. Esto lo dice Dominique Walton y también lo decimos nosotros. Informar no es comunicar, porque no hay comunicación sin información. Puede haber información sin comunicación. Algo que está estático, que no se moviliza, que se puede leer, se puede escuchar, se puede ver, pero si no se comprendió el mensaje, no es comunicación. Tenemos más todavía sobre el tema de comunicación. Hay un estudio previo en los años 70, es muy interesante, que nos plantea que los problemas de la comunicación entre las personas se deben a que no siempre tenemos el mismo punto de vista que nuestros interlocutores. La falta de cumplimiento de algunas reglas comunicativas provoca fallos en la comprensión mutua y patrones de interacción hasta a veces patológicos. Este es el informe, digamos, el enfoque biológico de la comunicación. Por supuesto que algunos aspectos son interesantes, otros ya no, porque estamos en otra realidad. Y tenemos algunas premisas que son básicas. Lo vamos a repetir. Informar no es comunicar. Ustedes muchas veces dicen esto, ya lo hemos informado. Bien, ¿qué hizo? Y mandó una carta, y mandó un mensaje por correo electrónico, o puso algo en un WhatsApp, o fue directamente a la persona y se lo dijo y se fue. Lo que no quiere decir, ¿verdad?, que esté bien del todo, porque informar no es comunicar. Lo que no se comunica no existe.
Si yo no les digo, por ejemplo, que ahora hace mucho frío, ustedes no van a tener idea de que hace mucho frío. Bueno, en realidad hace mucho frío. Pero eso es harina de otro costal. Una deficiente comunicación puede generar riesgos, puede crearlos. Una buena comunicación puede generar desarrollo. La buena comunicación es un insumo para la supervivencia. Y además, tener en cuenta que la comunidad tiene sus propios sistemas de comunicación. Como decíamos recién, que hay un intercambio, ¿verdad? Que las dos personas están en la misma sintonía. Eso significa que hay una construcción de sentido sobre determinada información. Es decir, estamos en el ámbito de que lo que yo digo, el otro lo interpreta porque lo conoce, a lo mejor no, pero si no lo conoce, yo voy a tratar de construir en esa interacción dialógica que él realmente esté comunicado. Tiene que estar atento. O sea, que tiene que haber una escucha eficaz. Por eso acá dice que la comunicación es el proceso de compartir significado a través del proceso de información, porque la información hay que procesarla. La información es parte, pero no es sinónimo de comunicación. En ningún momento lo es. Es bidireccional y multidireccional. Estamos viendo la comunicación en su estado puro. Después se nos va a complicar un poquito. Adelante. Como decíamos recién, la información es parte de la comunicación, pero no es sinónimo de comunicación. Adelante, por favor. Bueno, acá entramos en el mundo de la información, que es lo que habitualmente manejamos todos, tanto ustedes como nosotros, todos tenemos datos. Y hoy pasa esto, hay una información que se genera a una velocidad increíble. Tenemos como una superposición a veces de datos. El mismo dato aparece en muchos lugares de distinta manera, o con distintos conceptos, o distintos puntos de vista. Entonces hay que trabajar intensamente para poder discernir y para poder abrir un poco este universo para encontrar lo que realmente nosotros necesitamos, que tiene que ser veraz. Vamos a empezar por el ser veraz. Bueno, esto de la Big Data es una concentración de información que muchos ya lo conocen, lo manejan, pero de nada nos sirve almacenar todos esos datos si no se ponen en valor y se toman acciones en base a ellos. Bien, por ahora estamos viendo que la comunicación en la actualidad más o menos nos parece organizada, ¿verdad? Por todos estos nodos que encontramos y las interconexiones. Pero en realidad para muchas personas significa como un ovillo de lana que se desarmó. Entonces hay que buscar la manera de conectar como corresponde toda esa información. Por eso también es un proceso eso de administrar los datos. Bueno, este es el panorama con el cual tenemos que trabajar en la gestión del riesgo, en la prevención y en la atención de emergencias también, no crean que escapamos, y también en la reconstrucción, rehabilitación y recuperación. El o la COVID, que se puede decir de las dos maneras, ha cambiado nuestra forma de comunicarnos. Lo que veníamos diciendo recién es una forma tradicional de la comunicación, que significa estar juntos. Ahí podemos lograr una comprensión. Nuestras rutinas la ha cambiado también y ha cambiado la forma de actuar de muchas personas. Miren todo lo que hay y todavía me he quedado corta con todo lo que tenemos para considerar en esta actualidad, en esta nueva realidad. Acá tenemos a un señor, el anterior, por favor, de nuevo, porque tenemos a un señor allí a su derecha, a su izquierda, que dice que ahora todo es, en vez de Facebook se va a llamar, bueno, metaverso. Bueno, ya lo saben cómo está pasando esto, ¿no? Y esto puede llegar a revolucionar mucho más aún el mundo de lo que hoy
conocemos como comunicación. No lo que yo estaba hablando hace un ratito, sino esto. Aumenta el uso de las redes sociales virtuales, crece el uso de Internet, no para todo el mundo. En el planeta no hay un porcentaje elevado de personas que estemos interconectados y que podamos tener acceso a la tecnología para lograr esa conexión. Hay nuevas plataformas. Se ha modificado la forma del trabajo. El teleworking, home office, se ha modificado la forma de impartir conocimientos a través de la comunicación educativa. Porque ahora es a distancia o es híbrida. Sí, muchos han vuelto a las escuelas, universidades, muchos hemos vuelto a trabajar en forma directa, pero han nacido opciones. ¿O no compra usted por Mercado Libre? A veces. Hay mucha gente que también está dependiendo de esa venta que ya no es la directa. Bueno, y ahí ven también un mundo más, también que digamos, va a seguir creciendo, va a seguir evolucionando y vamos a encontrar muchísimas más opciones. La próxima, por favor, Marcelo. Yo quiero citar a Octavio Islas, que me parece que es un comunicólogo espectacular, donde dice que la llegada de las nuevas tecnologías, con esa llegada, la visión de la comunicación cambió. Obvio, lo estamos viendo. Ya no solo debemos y podemos hablar de receptores, en este momento yo soy emisor, ustedes son receptores y emisores. Ahora existen, por ejemplo, los bots. Ustedes los habrán visto en algún lugar, que son aquellos asistentes virtuales con el cual se soluciona el problema, a lo mejor de tener una persona que responda. No, son ellos. Y le preguntan, ¿cómo podemos ayudarte? Ahí abajo lo ven. Chatea con nosotros. No estamos con nosotros, con ellos. Estamos con los asistentes virtuales. Y estos tienen múltiples formas, ¿no? De aparecer, a lo mejor en páginas importantes, como son aquellas de los servicios, ¿no? La infraestructura de servicios que tenemos. Y es interesante porque no podemos nunca hacerle una pregunta a un ser humano, sino que estamos máquina a máquina. Adelante. Acá hay algo que les quiero presentar que yo les aconsejo leerlo porque es muy interesante, porque estamos en un mundo que se llama la cibercultura, simplemente a modo de eh, información para ustedes, para que lo puedan localizar, lo pueden encontrar en internet. Dice algo muy interesante. Cuanto más se extiende el ciberespacio, más universal se convierte y menos totalizable es el ámbito informático. Piensa que es imposible comprender totalmente la cibercultura si no se sitúa en la perspectiva de las precedentes mutaciones de la comunicación, de las cuales, por supuesto, habíamos estado ya hablando. Miren lo que dice. Pueden decir que es exagerado, pueden decir que no, pueden aceptar. Describe la cibercultura como el segundo diluvio. Bueno, vamos adelante, por favor, porque si nos quedamos en las arcas del nuevo diluvio, vamos a seguir cuestionando esta nueva realidad. Lo importante, es necesario dar a la comunicación su verdadera dimensión cultural, social, económica, política y técnica, como un fenómeno esencialmente humano y complejo, que se vale de muchos medios, sistemas, mecanismos y significados, así como de lenguajes y también de símbolos. Esto está totalmente atravesado por la tecnología y no pierde su vigencia. Siempre lo repito, porque me parece que está muy acertado en cuanto a lo que es ese valor que no se le da a la comunicación. Porque todo el mundo cree que lo puede hacer bien, que lo puede hacer de una manera muy eficaz y resulta que no, que tenemos inconvenientes. Vamos hacia adelante, Marcelo. La comunicación tiene que ser eficaz en realidad, sobre todo en la gestión integral de riesgo. Promueve la percepción del riesgo y resiliencia y como proceso, transmisión bidireccional de la información y volvemos a repetir que informar no es comunicar.
Algo que tenemos que tener en cuenta muy, pero muy especialmente es el tema de los públicos. Le llamamos públicos las personas que consumen nuestros mensajes. A veces les llaman audiencias, consumidores virtuales, y fíjense que hay una nueva acepción que es de prosumidores. ¿Por qué? Porque consumimos lo que producimos. Entonces ya no solamente somos el consumidor, sino que somos el prosumidor. Más o menos, como para ir internalizando un poco la idea de que el público es muy importante en la gestión de riesgo cuando tenemos que comunicar cualquier aspecto importante, interesante y bueno, o de urgencia. Vamos adelante. Hay una definición de público. ¿Saben una cosa? El público no existe como público, que le denominamos, sí, pero es circunstancial. No existe en realidad como entidad. Es importante ver cómo lo dice este autor, que son grupos de personas que tienen algún tipo de interés similar entre ellos con respecto a una organización. Público podemos denominar también la gente que va a un recital de rock, después se va y después ya no comparten lo mismo. En ese momento sí lo están compartiendo. O las personas que están escuchando esta transmisión están compartiendo el interés por escuchar, pero después no están juntos. Bueno, habrán escuchado también que hay una palabra que es stakeholders, que serían aquellos grupos de interés, comparten el interés, individuos o colectivos que tienen ese tipo de interés sobre una organización. Y a lo mejor son fieles o no son fieles, según cómo estemos con ellos. Todo esto viene a cuento porque tenemos que pensar muy bien cómo gestionar la comunicación y la gestión del riesgo. Vamos adelante. Acá tienen algo que yo aconsejo siempre hacer, que es un mapa de públicos, cómo está el interno, el externo, son virtuales, no son virtuales. Bueno, enfocarse en las etnias, en los idiomas, en los usos, creencias, costumbres. No todo el mundo piensa igual y hay cosmovisiones que deben ser respetadas. Entonces, cuando tenemos que gestionar la comunicación en la gestión del riesgo, hay que tener en cuenta estas situaciones. Y hoy es muy importante ver público local, público en movimiento, turistas, migrantes, refugiados, desplazados, damnificados, distintas categorías. El público de la discapacidad, los adultos mayores, etc. ¿Por qué? Para direccionar mejor los mensajes. Porque no podemos decir lo mismo a todo el mundo. Sí el mismo consejo, sí la misma advertencia, pero adaptada a los públicos. Adelante. Por eso, ¿cómo está mi público en la actualidad? ¿Cómo estamos ahora en esta nueva realidad? Tener en cuenta los aspectos psicológicos, dice la UNESCO, y sociales. Esto es muy interesante para disminuir las vulnerabilidades. Seguimos avanzando con este tema, por favor. Marcelo. Esto viene a desembocar en que la prioridad número 1 del marco de Sendai nos pide comprender el riesgo de desastre. ¿Y cómo vamos a comprender el riesgo de desastre si no lo comunicamos y si no tenemos en cuenta a los públicos? Adelante. Esto que es palabra de UNESCO, acá tenemos el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es muy interesante porque yo los traigo esto para ustedes para que vean que cómo se opina desde las instituciones, ¿no? La comunicación en la gestión del riesgo de desastre facilita el diálogo entre todos los actores sociales involucrados en el proceso y genera conocimiento, opinión, etcétera, e influye en los comportamientos, hábitos y actitudes de las personas. Esto es un gráfico que lo vamos a tener porque un ratito nada más para mirar que la comunicación social del riesgo está comprendida, ¿verdad?, en la amenaza y la vulnerabilidad. O sea, cuando comunicamos el riesgo, debemos tener en cuenta estos dos aspectos en un contexto para promover la resiliencia. Por ejemplo, cuando hablamos de comunicación preventiva. Vamos
al próximo gráfico? Porque acá tenemos un contexto que está también condicionado por una actualidad increíble, como decíamos al principio, que es cambiante, que es bien voluminosa, que es muy rápida, muy veloz y que hay que tener, no sé, muchísimas habilidades para poder gestionar todo esto. Miren ustedes las influencias que tenemos cuando vamos a comunicar el riesgo. Todo lo que ven acá, que son una serie de iconos interesantes, importantes, y hay muchos más todavía. Adelante. Bueno, acá tenemos otro aspecto de la comunicación de riesgo que es interesante también, que se refiere al intercambio en tiempo real de información, recomendaciones y opiniones entre expertos y o funcionarios y personas que se enfrentan a una amenaza. Adelante. Eh, Voy a volver sobre eso que dijo sobre, no sobre la filmina, sino lo que recién expresábamos sobre funcionarios, expertos y público. Esa es una tríada importante que tenemos que tratar de gestionar como corresponde la comunicación entre ellos. Muchas veces están como divididos, como separados, y lo que tenemos que tratar es de que se sumen y que entre todos logren una buena comunicación del riesgo, dentro de la gestión de riesgo, por supuesto, porque es comunicación preventiva. Todo el tiempo estamos emitiendo mensajes preventivos, sea en cualquiera de los aspectos de la multidimensión de la gestión integral de riesgo. Bueno, volver a tener en cuenta las características de cada población, la situación donde viven, trabajan, estudian, actúan, etcétera, para promover la participación ciudadana. Entonces, la comunicación, en este caso, debe ser resiliente. Adelante. En los momentos de crisis, se insta a los líderes a que den una respuesta rápida, sentida y confiable. Esto lo coloco porque está relacionado íntimamente en cómo hemos comunicado el riesgo alguna vez o no, o cómo hemos tratado de que se comprenda el riesgo o no. Entonces, cuando aparecen los problemas, en este sentido, hablando de crisis, ¿cómo hacemos para solucionar, para dar una respuesta rápida, sentida y confiable? Bueno, practicando, practicando. Esto se practica. Esto se puede llegar a tener en realidad una, una relevante importancia dentro de las organizaciones que tienen que ver con la gestión de riesgo. Practicamos cómo comportarnos frente a un sismo, qué hacer frente a un huracán, qué pasa con, por ejemplo, con un viento intenso acá en nuestra provincia, acá en Argentina, qué podemos hacer frente a una inundación. Bueno, practiquemos cómo comunicar. Adelante. Tener en cuenta qué digo, cómo, cuándo, a quién, dónde, por qué, para qué. Esto conformaría algo muy interesante que se llama Estrategia de Comunicación para la Gestión Integral de Reducción de Riesgo de Desastres. A tenerlo en cuenta. Y seguimos, avanzamos. Los mensajes en esta estrategia, los que saben jugar ajedrez van a interpretar por qué coloqué ahí esto, porque es pura estrategia. Los mensajes deben ser claros, sencillos, precisos, verificables, oportunos, confiables, en lo posible atractivos. En estos procesos de gestión de la comunicación estratégica estamos buscando motivar, promover la comprensión del riesgo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cómo tienen que ser estos mensajes procesados, codificados. Entonces, esto nos encamina a decir lo mismo que más o menos recién expresé. Diseñar escenarios comunicacionales. ¿Qué hacemos en caso de? ¿Cómo vamos a comunicar tal problema? ¿Cómo vamos a estar con la comunidad para que pueda participar? ¿Cómo hacemos con las autoridades? Teniendo todos esos datos, se toman buenas decisiones y sabiendo comunicar el riesgo en la gestión integral del riesgo, entonces vamos a tener un resultado mucho más positivo y proactivo.
Sigamos, por favor, la próxima. Si bien tenemos que considerar que hemos pasado algunos momentos bastante trágicos, dramáticos, tristes, en esta nueva realidad que nos toca vivir y que nos tocó vivir con mayor intensidad hace un año y medio atrás, y que no ha terminado aún, debemos comunicar desde el concepto de riesgo sistémico. Se encadenan, ya estamos viendo que las amenazas no aparecen solas. En un solo momento podemos tener, fíjense, la prioridad era COVID, era pandemia, pero al mismo tiempo hubo terremotos, hubo deslizamientos, hubo de tierra, hubo huracanes, tuvimos una serie de desastres de origen antrópico, y eso hay que gestionarlo con una mirada holística, no uno por uno, sino que hay que tratar de mirar de qué manera nosotros podemos sumar o no dentro de esta nueva categoría que aparece como riesgo sistémico. Adelante. Bueno, esto es una revisión que yo hice porque me interesaba mucho ver qué pasaba en el 2020, y es un informe de Naciones Unidas de la Oficina de Reducción de Desastres con sede en Panamá. Constata que la comprensión del riesgo de desastre debe partir de una concepción diferente basada en el carácter sistémico del riesgo y la eventual generación de efectos en cascada. Y esto lo coloco porque, como es de un gran prestigio institucional, tenemos una revisión de todo lo que ha ocurrido y está acá, ustedes lo pueden encontrar, este y otros documentos, por supuesto, en Internet. Vamos a la próxima, por favor. Cómo comunicar riesgo y prevención ahora en esta nueva realidad. Era lo que nos estaba llevando, ¿verdad?, a ver cómo lo hacemos. En realidad no hay una receta. Lamento decírselos, no hay una receta única, pero sí podemos buscar la manera de hacerlo bien y de hacerlo para mejorar la realidad. Adelante. Plan de comunicación. Cuando hablamos de estrategia, hablamos de un plan. El plan no es rígido, el plan es actualizable, es flexible, debe ser conocido por todos y debe estar integrado a los demás planes que tienen que ver con la reducción de vulnerabilidad, por ejemplo, o todo lo que la gestión de riesgo se propone. Esto es para la organización de acciones, de eficacia y eficiencia. ¿Qué es la estrategia? La selección táctica de instrumentos de comunicación, aplicaciones de la web, etcétera, pero con un criterio siempre de estrategia y calidad. Adelante. La Organización Mundial de la Salud puso sobre el tapete algo que ya venía ocurriendo, que el universo virtual se extendía, se agrandaba, como decía recién el autor, aparecía un nuevo diluvio, iba construyendo una saturación informativa a partir de la aparición de recursos digitales que convalidaron la existencia de una aldea global. Bueno, la Organización Mundial de la Salud le llamó infodemia y desinformación. Esa infodemia parece ser que sigue, no ha terminado. Y podemos ver el universo increíble de la nueva comunicación en donde no sabemos para qué lado ir y a quién prestarle más atención. Adelante. Esto de la desinformación, quiero aclararlo, es un contenido fabricado, sacado de contexto o con hechos tergiversados, para cambiarle el sentido que circula en distintos medios, pero sobre todo en las redes sociales. Hay que tener una buena administración de las redes sociales en todas partes. Nos dejamos guiar a veces por noticias falsas. Nos dejamos guiar por cosas impactantes, pero que no son comprobables. Acá tenemos un recurso, porque siempre nos preguntan, que es Chequeado, que es un programa internacional para el desarrollo de la comunicación de la UNESCO, y que pueden encontrar ahí algo para poder discriminar, para poder tratar de salir de ese impacto emocional, porque hacia eso van esta desinformación y estas noticias falsas. Acá bien, ustedes muy bien, como que está diseñado intencionalmente para generar daño o para obtener algún beneficio económico o político, como al que se comparte por ignorancia. Adelante. Estrategias.
Mejor comunicabilidad no es una receta, sino que son sugerencias. Mejor comunicabilidad de la prevención de riesgos, los mensajes bien codificados, elegir cómo corresponde los canales de distribución de la información, porque esto va a generar un cambio de conducta y actitud para la prevención y mitigación. Los tenemos que seleccionar, ya lo hemos dicho, lo vamos a reiterar. Y esto facilita la reducción de la vulnerabilidad y la participación de todos los sectores. Adelante. Bueno, aconsejamos que la comunicación para la prevención de riesgos tengamos un profesional en comunicación que sería un eje del conjunto. Identificación de esos comunicadores sociales que no los tenemos todavía muy determinados. Definición de la responsabilidad social de los medios de comunicación. Estar junto a ellos, convertirlos socios, no enemigos. Y además trabajar interdisciplinariamente. No solamente los comunicadores sociales hacen falta para este proceso, sino también hacen falta otros expertos, especialistas, a los cuales consultar. Vamos a la próxima. La comunicación preventiva, entonces, exige lo que decir más o menos con otras palabras, esto lo tengo yo escrito en un libro, que puede ser conceptualizada como el proceso de codificación de mensajes destinados a promover conductas y actitudes preventivas. Yo agrego, le agrego acá la resiliencia, el conocimiento de las amenazas y también sus consecuencias. Influye en la percepción del riesgo y propicia la reducción de las vulnerabilidades. Adelante. Bueno, la comunicación preventiva debe ser sustentable, de calidad, como ya lo habíamos dicho recién, y procesada además por técnicos, especialistas y expertos. Muchas veces creemos que todo lo podemos saber, pero no es así. Y muchas veces nos equivocamos porque creemos que todo lo podemos saber. O porque acudiendo directamente a don Google vamos a encontrar la respuesta y podemos trabajar con eso. Y ese es un error. Tenemos que tratar de corroborar cada uno de los datos que nosotros estamos manejando. Y hay que tener una evaluación continua, a ver qué efectos produjo. No es difícil. Yo sé que pueden pensar, no, pero ¿cómo voy a hacer? Bueno, hay que buscar algunos indicadores, hay que trabajar en eso, en cómo hacerlo. Por ejemplo, hemos dicho que puede haber una campaña de prevención. Una campaña significa algo bastante voluminoso en datos, pero también podemos buscar síntesis y podemos buscar la manera de ver cómo hemos llegado o no, por ejemplo, a una población determinada. Vamos con la próxima, Marcelo. Bueno, hay múltiples espacios para la comunicación del riesgo. Múltiples espacios significa eso. Cada día aparecen nuevos, pero los que podemos considerar, algunos que he citado, de educación formal en los 3 niveles, hay posgrados, maestrías, doctorados, de educación no formal. Interesante esto. Asociaciones de la sociedad civil, sector empresarial industrial, que debe tener como base la responsabilidad social para poder integrarse a esto. También está el área gubernamental y los medios de comunicación, como recién decíamos, que hay que tenerlos en cuenta como socios. Y por supuesto, lo obvio, los sistemas de gestión integral de reducción de riesgo y de protección civil. Son los espacios en los cuales podemos ejercer una comunicación del riesgo proactiva, positiva y conducente a mejorar las conductas, las actitudes y la comprensión del riesgo. Todas las redes actuales son aptas si las sabemos manejar bien. Si no, no, va a terminar siendo algo que nos sirve inocuo. Y además pensar en la comunidad en su conjunto. Por favor, adelante. Ya vamos a ir terminando. Los medios de difusión o de comunicación, como le quieran llamar, tienen un rol importantísimo antes, durante y después de la ocurrencia de alguna emergencia o desastre. Esto lo quería destacar ya finalizando, porque tenemos que tenerlo en cuenta cuando planificamos,
cuando generamos una estrategia de comunicación en la gestión de riesgo, porque los necesitamos, porque además de informantes y formadores de opinión, pueden ser divulgadores de esas medidas preventivas, no todos diferentes, sino a lo mejor en una misma dirección. Yo he visto que en algunos países eso está resultando, los medios se han acercado, lo han comprendido y manejan la terminología más adecuada. Además, generan imaginarios, visibilizan actores, son fundamentales en la prevención. Tratemos de estar con ellos. Adelante. Bien, la información es un derecho de los ciudadanos, es un derecho democrático. Todos los hombres tienen derecho a la información más completa y más exacta, procedente de todas las fuentes importantes, con el fin de que puedan desempeñar el papel que les corresponde en la sociedad humana. Y esto está en base de una Declaración Internacional de Derechos del Hombre emitida en 1947 y después fue aprobada en una Asamblea General. Esto tiene que ver también con el derecho a la comunicación, a la buena comunicación. Vamos hacia adelante. Para finalizar, algunas reflexiones finales, muy pocas, porque hay más preguntas que conclusiones. Por eso le llamé reflexiones. La comunicación preventiva es un insumo para la supervivencia. Lo que no se comunica no es conocido o reconocido. La comunicación sobre riesgos, emergencias y desastres puede ser vulnerable o vulnerada. Es aconsejable el diseño de escenarios comunicacionales. Lo he repetido. La comunicación preventiva de origen institucional, oficial, precisa mayor credibilidad y aceptación. Es imprescindible conocer las características de los públicos a los fines de codificar adecuadamente los procesos de comunicación. Las comunidades pueden generar su propia comunicación preventiva en sintonía con la producción institucional de los sistemas de gestión integral de riesgo y otros. Tener en cuenta el rol de los medios de comunicación social. Son actores sustanciales del desarrollo sostenible, cambio climático, etc. Por ahora estamos vinculados, entre comillas, por una telecomunicación, entre comillas. ¿Qué cambió? Ustedes creo que tienen la respuesta. Adelante. Bueno, para finalizar, una frase de Daniel Goleman. En lo más profundo del hombre habitan esos poderes adormecidos, poderes que lo asombrarían, que él jamás soñó poseer, fuerzas que revolucionarían su vida si despertaran y entraran en acción. Esto significa resiliencia, por supuesto. Bueno, muchas gracias por su atención. Hemos llegado hasta aquí con Epicentro Argentina y vamos a volver con Marcelo Piatti en la producción y en la operación técnica con otro programa. Trataremos de hacerlo interesante para usted y además que sea útil. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas tardes.